Seguimos trabajando con la aplicación Solicitud de alta empleados en la sección ABAP OpenSQL y en esta sesión aprenderá cómo implementar la sentencia Modify, que en base de datos modifica o inserta a la vez, dependiendo de la situación, un registro. Y para entenderlo mejor, primero modificamos la parte de la vista en el bloque tipo de procesos y añadimos la última opción, modificar empleado. Volvemos con la flecha atrás al código fuente, identificamos el radio button group correspondiente. En este caso quitamos el último punto y con coma lo reemplazamos y añadimos otro parámetro, el último parámetro de las opciones tipo de proceso. Creamos el parámetro pre-modify y con radio button group le pasamos el mismo grupo, CRUD, create, read, update and delete, y en esta parte modify, que no corresponde a este concepto de CRUD que SAP tiene por encima de otros lenguajes de programación, la opción de modify de base de datos que nos permite en este caso modificar empleado, y la diferencia entre un modify y un update es la siguiente. El update actualiza un registro que existe en base de datos y modify lo actualiza si existe, y si no existe lo crea, así que actúa con dos sentencias a la vez. Si no existe el registro va a actuar como un insert, y si existe el registro actuará como un update que actualiza un registro en base de datos. Hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con modify. Primero creamos el texto, modificar empleado, activando el programa y navegando en el menú en pasar a elementos de textos, textos de selección, identificando el parámetro que hemos creado, pmodify, y le asignamos el texto correspondiente, en este caso modificar empleado, o los datos del empleado. Activamos los elementos de textos, volvemos, y cuando ejecutamos nuestra aplicación podemos ver, visualizar la última opción del bloque tipo proceso de modificar empleado. Ahora faltaría implementar la lógica. Volvemos con la flecha atrás y con la opción de visualizar lista de objetos. En la parte izquierda se habilita el árbol y navegamos en la carpeta eventos con doble clic sobre el evento Startup Selection, evento que se ejecuta o que salta cuando se ejecuta la aplicación, que es la lógica de la aplicación, y añadimos en el mismo case la opción, la última opción por el tipo de proceso de modificar. Nos situamos en el último when, y antes del when others añadimos la última opción, when pmodify, por el parámetro que hemos creado. Cuando se modifican los datos de un empleado y tenemos que rellenar los datos del empleado, ya que esta sentencia actúa también como un insert, el mismo código lo tenemos en la parte superior, lo podemos implementar. Cuando llegaremos a la sección de modularizar el código, aprenderá cómo crear subrutinas donde asignamos el código y código que se repite. En este caso de momento nos quedamos con esto, que copiamos las mismas sentencias que actualizan la variable workArea empleado con los valores que tenemos en la vista por todos los parámetros. Insertamos el bloque de código, lo copiamos con control C, bajamos en el when correspondiente, el último when, por la opción de modify, y lo pegamos aquí para no repetir la misma asignación de los valores. En este caso le indicamos que el valor de workArea ID del campo ID de base de datos va a ser igual a lo que llega en la vista, y así con todos los campos que tenemos. Primero la parte de la vista, los valores, y luego en la parte izquierda tenemos el workArea que trabajamos. Ahora, para modificar los datos utilizamos la sentencia modify, una sentencia ABAP OpenSQL, y le pasamos a continuación el nombre de la tabla, MP_L100.000, en mi caso la tabla de base de datos que hemos creado para esta sección donde hemos creado los empleados. Y ahora, de dónde hay que modificar los datos, from, y le pasamos la workArea, global workArea empleado. Y con esto ya tenemos la sentencia modify. En el caso de que existe el registro, el sistema va a actualizar los datos, los campos que no son clave, primero y segundo apellido, nombre, fecha de nacimiento y fecha alta. Y en el caso de que no existe el registro, esta sentencia actúa como un insert, insertando en base de datos los valores que nos llegan de la capa de la vista. Tenemos que utilizar de nuevo una sentencia if para comprobar si se ha modificado o insertado correctamente el registro en base de
de datos y con endiv cerramos la sentencia, le ponemos con message, el siguiente es el 9, en mi caso el 9 para la misma clase de mensajes. Trabajamos con la clase de mensajes ya que los textos se pueden traducir y nos ofrece una facilidad a la hora de convertir la aplicación o de utilizar la aplicación en distintos idiomas dependiendo de los usuarios, del idioma de conexión de cada usuario. Con doble clic sobre el identificador de la clase de mensajes, el sistema nos va a indicar que el objeto no existe. Desea crear el objeto, sí, grabamos las modificaciones y el sistema navega en la clase de mensajes que hemos pasado entre paréntesis y nos permite, en este caso, editar el mensaje con el identificador 009. Le ponemos el texto. Los datos del empleado se han modificado o también insertado, en este caso porque la misma sentencia actúa de dos modos, inserta o actualiza a la vez dependiendo de los datos que le llega. Activamos nuestra aplicación y ahora ejecutando por la opción de modificar empleado del bloque tipo de proceso le pasamos datos. Le recuerdo que en la tabla de base de datos en mi caso no tengo ningún registro debido a que en la sesión anterior hemos eliminado el registro con la opción de baja empleado. La podemos comprobar generando un modo nuevo y navegando en la transacción SE11 del diccionario de datos que nos permite visualizar los datos que tenemos en las tablas. Completamos el campo tabla base de datos con el nombre de la tabla y seguimos utilizando la opción de visualizar que nos permite primero visualizar la estructura de la tabla con los campos, con sus tipos de datos, y por la opción que tenemos de contenido podemos visualizar el contenido, los registros de base de datos. Por la opción de cantidad de entradas puede visualizar que la tabla tiene 0 registros, no tiene ningún dato, y con esto volvemos en el código fuente y seguimos con la aplicación informando los campos que nos ayudan a modificar o crear un registro. Con espacio en un campo el sistema mostrará un listado con los últimos valores utilizados. Con espacio rellenamos los nombres, Carlos en este caso, primer apellido, segundo, la fecha de nacimiento. Le pasamos también un número de documento identificativo, un correo electrónico. Puede rellenar más datos. Claro, hay que crear los campos en base de datos para que se actualice todos los datos. Y con la fecha de alta dejamos 20 de febrero, en este caso 2017. Y ejecutamos la aplicación con la opción de modificar empleado. Ejecutamos el mensaje que los datos del empleado se han modificado e insertado. Cuando le damos al continuar y volviendo a la transacción del diccionario de datos, podemos visualizar por la opción de cantidad de entradas que ya tenemos un registro. Lo podemos ver ejecutando la pantalla de selección, el registro que se ha insertado con la opción de Modify debido a que no ha existido el registro en base de datos. Por lo tanto, la sentencia Modify actuó como un insert insertando el registro. Ahora con la misma aplicación modificamos el nombre Carlos, le ponemos Alberto o cualquier otro nombre o cualquier valor para los campos que no son clave para ver si se modifica el registro. Volvemos de nuevo a la aplicación de solicitud de alta empleados y modificamos el nombre. Le ponemos el nombre Daniel, le cambiamos también la fecha de nacimiento, le ponemos 24 de septiembre de 1987 y con esto ya hemos cambiado dos valores sobre el mismo empleado. Ejecutamos la misma opción del tipo de proceso, modificar empleado, y cuando ejecutamos la aplicación nos va a indicar que los datos del empleado se han modificado, insertado. Le damos al botón de continuar y saltamos de nuevo al otro modo donde tenemos la tabla de base de datos del diccionario ABAP. Y no hace falta volver con la opción atrás para refrescar la pantalla. Tenemos una opción que nos ayuda a refrescar los datos y cuando utilizo la opción podrá ver que los campos nombre y la fecha de nacimiento se van a modificar. Refresh y puede ver cómo se convierten en Daniel y el nuevo valor para la fecha de nacimiento para el empleado, ya que la misma sentencia Modify, debido a que el registro existió en base de datos, ha modificado los datos por los campos que hemos pasado. Volvemos a la aplicación solicitud de alta empleados
Y terminamos aquí la sesión y el trabajo con ABAP OpenSQL, donde he aprendido cómo implementar las sentencias correspondientes primero para insertar un registro en base de datos utilizando insert, luego para visualizar los registros realizando sentencias de lectura con select, a continuación para actualizar con update, para eliminar los registros utilizando la sentencia delete y por último la sentencia modify, que actúa de dos modos. Primero inserta el registro si no existe o actualiza los datos de un registro en el caso de que existe.